Buenas tardes a todos y a todas. Daremos inicio al taller de esta jornada, al taller de costos e ingresos. Reciban por esta vía el más cálido y cordial saludo desde el Centro de Negocios Cercotec Constitución. Como todos ustedes saben, el propósito de los centros de negocio de Cercotec es apoyar a emprendedores y a empresas de menor tamaño, entregando herramientas que les permitan ser negocios más competitivos en el mercado, y todo esto lo hacemos a través de nuestra oferta de asesorías, capacitaciones y vinculación con el territorio y el ecosistema empresarial. Todo el trabajo que desarrolla la red de centros de negocio de Cercotec es para ustedes una oferta que se entrega de forma gratuita y que tiene como fin último lograr generar impacto económico en nuestros clientes. Los invitamos a que nos sigan a través de la red de nuestro centro de negocio, vía fanpage en Centro de Negocios Cercotec Constitución, y también a través de nuestro Instagram CDN Constitución. El objetivo del taller de hoy día es que ustedes puedan conocer un poco más y profundizar con respecto a parte importante de la metodología Canvas, es decir, a los bloques correspondientes a ingresos y estructura de costo como base de soporte económico de todos los modelos de negocio. Como ustedes tienen aquí en pantalla y hemos visto en otros talleres, en otras capacitaciones, este es el modelo Canvas compuesto por 9 bloques, de los cuales trabajaremos en el bloque número 5, que componen los ingresos de nuestro negocio, y en el bloque número 9, donde vamos a detallar cuál es la estructura de costos. En primer lugar, a fin de poder ponernos de acuerdo en algunos conceptos generales, vamos a definir y a entender todos por costo como aquellos recursos financieros que nosotros vamos a destinar al proceso de producción, ya sea producción de bienes o a la prestación de algún tipo de servicio, dependiendo del negocio que cada uno de nosotros tengamos. Los costos es importante que no olvidemos y que destaquemos que constituyen la base para la determinación de los precios. Los costos vamos a separarlos para efectos de este taller y de esta metodología en dos grupos. En primer lugar, vamos a hablar de los costos fijos, que son aquellos recursos económicos en que la empresa debe destinar algún pago mensual o frecuente, independientemente si estamos o no en proceso de producción. Por otro lado, los costos variables son todos aquellos que están relacionados directamente con la producción o la prestación de los servicios de nuestra empresa, en los cuales vamos a incurrir directamente en el proceso mismo. Por otro lado, tenemos los precios, que vamos a definirlos como la expresión monetaria del valor, y consideran además elementos como el esfuerzo que nosotros vamos a destinar en la elaboración del producto o la prestación del servicio que desarrollemos con nuestra empresa, el nivel de escasez que existe en el entorno, en el mercado específicamente, las necesidades que puedan ser satisfechas, tanto presentes como futuras, que son parte de los elementos que utilizamos al momento de establecer un precio. Por otro lado, los ingresos son todas aquellas entradas de recursos financieros de nuestra empresa, y los egresos son todas aquellas salidas de recursos financieros de nuestro negocio. Los egresos van a estar, por supuesto, compuestos por los costos y los gastos de nuestro negocio. En relación a los egresos, es importante que podamos lograr separar los costos y los gastos, que por lo general tendemos a mezclar o a utilizar como concepto indistintamente, cuando en realidad
están compuestos por distintos elementos. Por un lado, los costos son aquellas salidas de recursos económicos, como dijimos inicialmente, pero que están directamente relacionadas con el proceso de producción o con la prestación del servicio que nosotros vayamos a ofrecer en el mercado. Y además, en algunos casos, dependiendo del tipo de negocio, del tipo de empresa, también podemos considerar aquellos que están vinculados a la comercialización del producto. Por otro lado, los gastos son todas aquellas salidas de recursos que están relacionadas fundamentalmente con labores de supervisión y labores de administración del negocio. Y en algunos casos también están vinculados a todas las áreas y a la gestión de ventas de nuestra empresa. Dicho esto, es importante que consideremos que cuando el cliente quiere comprar un producto, lo que está haciendo en realidad es satisfaciendo una necesidad o un deseo. El cliente lo que en realidad quiere, lo que en realidad compra es el valor que nosotros vamos a ofrecer con nuestro producto, nuestro servicio, que va a ser traducido o manifestado a través del precio. El precio, por otro lado, es definitivamente para cada una de nuestras empresas una de las decisiones más significativas, más importantes que debemos asumir al momento de lanzar nuestros productos al mercado. Los precios están definidos por distintos factores y estos factores pueden ser internos, es decir, que van a depender de nosotros, de nuestras decisiones como empresa, y otro grupo de factores que son externos, que están relacionados con el entorno y que por lo general nosotros no tenemos ningún nivel de incidencia en ellos. En relación a los factores externos podemos señalar, por ejemplo, el comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado y, por supuesto, en el mercado directamente relacionado con el rubro del negocio en el cual yo estoy desenvolviendo mi actividad económica. Otro factor externo tiene que ver con las políticas y las legislaciones establecidas por nuestro país y que van a regir el comportamiento, las normas y los impuestos vinculados directamente a nuestra empresa. Otro elemento es la competencia que existe, por supuesto, ya sea directa o indirecta, y la situación económica nacional que va a incidir de manera significativa al momento de definir y establecer precios. En relación a los factores internos, el más importante de ellos es el objetivo que nosotros nos trazamos como empresa, como emprendimiento, y eso está directamente vinculado al propósito que tenemos cada uno de nosotros cuando decidimos iniciar un negocio. En algunos casos puede ser que las empresas surjan con el objetivo fundamental de posicionar la marca que ustedes quieren que sea reconocida y validada en el mercado. En otros casos, algunas empresas buscan maximizar sus ganancias a corto plazo y lograr entrar en el mercado de manera exitosa. Otros lo que pretenden es ir penetrando cada uno de sus segmentos de mercado, paulatinamente ir ganando cuotas de mercado para poder proyectarse y mantenerse a largo plazo. Y así existen distintos propósitos que tenemos al momento de poder iniciar un negocio, un emprendimiento. Otro factor interno dice relación con los costos que están involucrados en el negocio cuando nosotros decidimos poner en marcha una empresa, y por lo general tiene que ver con la inversión inicial y el capital de operación que requerimos para hacer funcionar y operar nuestro negocio. Los equipos de trabajo son otra variable significativa dentro de los factores internos, y por supuesto la disponibilidad de recursos financieros con la que nosotros contemos al momento de iniciar nuestra empresa. ¿Cómo fijamos los precios? Bueno, teniendo en consideración 3 análisis fundamentales. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles y quiénes son nuestros clientes, y para ello requerimos hacer un análisis de segmentación de mercado. En segundo lugar, necesitamos conocer
quiénes son las otras empresas que están insertas en el mismo sector económico en el cual yo desarrollo mi actividad productiva, conocer también quiénes son las empresas que compiten conmigo, es decir, tenemos que hacer un análisis de la competencia. Y en tercer lugar, tenemos que ser capaces de identificar, cuantificar y, por supuesto, conocer cuáles son nuestros costos vinculados directamente a la producción o a la prestación del servicio, y para eso lo que necesitamos es realizar un análisis financiero. Tengamos presente que los principales errores que cometemos cuando decidimos emprender es no tener claro o no saber cuánto es lo que vamos a cobrar por nuestro producto o nuestro servicio, y el segundo gran error es desconocer o tener un escaso conocimiento de la venta, el no saber cómo vender nuestros productos o nuestros servicios en el mercado. ¿Cómo evitamos el no saber cuánto cobrar? Bueno, aquí lo más importante es que podamos identificar cuáles son los costos que están relacionados con nuestro negocio, y para ello, como dijimos inicialmente, vamos a separar los costos en dos grandes ámbitos. Los costos fijos, que son aquellos en que la empresa debe incurrir independientemente si produce o no produce. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El arriendo de oficina o de locales comerciales, las bodegas, dependiendo de los espacios que nosotros vamos a requerir para producir nuestro negocio, mantenimiento de maquinarias y equipos en el caso que así lo requiramos, el pago de luz, de agua, de gas, telefonía, internet, obligaciones financieras en el caso que nuestro negocio tenga algún crédito pendiente o en marcha, el pago de los seguros, los permisos y las patentes que requerimos para poder operar y funcionar de manera tranquila. Esos son algunos ejemplos, y estos costos, por supuesto, que van a estar determinados dependiendo del tipo de empresas que nosotros tengamos. Un costo fijo no significa que el valor mensual sea el mismo, lo que significa es que el ítem se va a repetir mes a mes, o trimestre a trimestre, o semestre a semestre, es decir, que se va a repetir periódicamente y que nosotros debemos considerar al momento, por supuesto, de hacer nuestro cálculo financiero. Por otro lado, los costos variables, que dijimos que eran aquellos que nosotros incurríamos como empresa y que dependían, por supuesto, del volumen de producción. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el cálculo de las materias primas, de los insumos, el valor de la mano de obra, que está directamente vinculado con la producción, los costos de distribución, en algunos casos si es que nosotros nos hacemos cargo de ese ámbito. En otras empresas también están consideradas las comisiones por venta, el pago a proveedores externos, etcétera. Esto va a depender, como dijimos anteriormente, del tipo de negocio que nosotros estemos implementando, desarrollando en el mercado. Aquí hay un factor fundamental que muchos emprendedores tendemos a dejar de lado, que es el valor de la mano de obra. Por lo general, la mano de obra que consideramos al momento de calcular nuestros costos es aquella que nosotros contratamos o subcontratamos, y tendemos a dejar de lado el valor de nuestro tiempo, aquel que invertimos en nuestro negocio, tanto para la administración, para la producción o para la comercialización de los productos. Fundamentalmente en aquellas empresas unipersonales que están compuestas por una sola persona, o empresas familiares, tendemos a no asignar un sueldo a nuestra familia, o asignarnos un sueldo a nosotros mismos. Y eso, por supuesto, que va a incidir directamente en el precio. Si nosotros no incorporamos el ítem de mano de obra, difícilmente vamos a estimar un buen precio, y por lo tanto vamos a tener un mal cálculo de la estimación que podamos proyectar de nuestras ganancias. Es importante que sí tengamos muy claro y muy presente que el valor que le asignemos a la mano de obra no es único. Este va a depender, por supuesto, del rubro en el cual estemos desarrollando nuestra actividad económica. Depende también del nivel de especialización del trabajador o trabajadora, y además de los recursos con que vamos a contar como empresa, como negocio. Elementos que tenemos que considerar al momento de definir
el sueldo o los honorarios o el valor que le vamos a asignar a nuestro tiempo de trabajo, es decir, a la mano de obra que vamos a destinar para nuestro negocio. Es importante que tengamos claro y presente que el cálculo de costos es la base para la determinación de los precios y el cálculo de ingresos de nuestro negocio. El costo es el que define y nos permite estimar con la mayor precisión los precios de nuestro producto o nuestro servicio. En el fondo, con esto queremos decirle que el éxito económico financiero de una empresa radica en gran parte en la forma en que nosotros construimos una adecuada estructura de costo, sin dejar de lado ningún elemento que vaya a incidir en la estimación de los mismos. Por otro lado, cuando hablamos de ingreso, no solo nos vamos a referir a la venta directa del producto que elaboramos o al servicio que prestamos. También, en el caso que nos vinculemos con otros empresarios, con otros emprendedores, puede que consideremos como parte de nuestro ingreso comisiones por venta. Si tenemos espacio de trabajo, vamos a considerar arriendo también de lugares, de maquinaria o de herramientas, si nosotros estamos ofreciendo nuestra infraestructura, nuestro equipamiento a otros a empresarios o a otros emprendedores. Depósitos a plazo, si los tenemos, y los intereses que vamos acumulando con ellos son parte de nuestros ingresos, así como algún tipo de aporte de capital que pudiésemos tener de algún socio que pudiera aparecer, por ejemplo, en el camino. Estos son algunos de los ejemplos de tipos de ingresos que podemos tener como negocio y que debemos ser capaces de registrar de manera minuciosa. Para ello es importante que tengamos la capacidad de ir registrando todos nuestros ingresos y egresos, ojalá con una proyección mínima de un año para poder tener claro cuál es el comportamiento de nuestras finanzas, ya que por lo general no son estables, dependen de las épocas del año en la mayoría de los casos, depende del tipo de producto y servicio, por supuesto, que estemos ofreciendo también al mercado. Y para ello les proponemos utilizar e implementar una herramienta básica que puede utilizarse idealmente con una planilla Excel de cálculo que pueden ustedes formular y por lo tanto llevar el registro de todos sus ingresos y egresos, pero también si no lo tienen pueden hacerlo con un cuaderno donde vayan registrando todos los ingresos que van generando en el mes, así como todos los egresos, recordando que los egresos van a ser costos y gastos, para poder conocer cuál es nuestro saldo mensual. Y el saldo mensual lo vamos a calcular con la resta de los ingresos menos los egresos. Por otro lado, también con este flujo de caja nosotros podemos estimar el saldo acumulado mes a mes hasta conocer cuál es el comportamiento de nuestras finanzas durante un periodo determinado, que puede ser un trimestre, un semestre o idealmente, como lo dijimos, en un año. Y esto lo hacemos sumando los saldos mensuales que tenemos en el periodo que vamos a determinar. Este es un ejemplo que tienen ustedes si utilizan una planilla Excel de una proyección a 12 meses del comportamiento de nuestros ingresos, de nuestros egresos, de nuestro saldo mensual y por supuesto el saldo acumulado, que va a ir variando en función de el comportamiento de nuestras finanzas mensualmente. En relación a los errores más comunes que cometemos los emprendedores es pensar que nuestra empresa es pequeña, no realiza grandes movimientos, no tiene mucha gente vinculada al negocio, por lo tanto puedo manejar mentalmente y recordar todo aquello que necesito controlar, calcular, estimar y supervisar, y no establecer ningún sistema de control. En segundo lugar, destinar muchas horas de trabajo directamente a la producción, pero poco tiempo a la planificación y al control de nuestras finanzas, que al fin y al cabo son la base de la continuidad de nuestra empresa.
no considerar distintos escenarios que se pueden presentar en el entorno. Ya dijimos que muchos factores que ocurren en el mercado, que ocurren en la economía nacional, van a incidir directamente en la determinación de precios y en el comportamiento de nuestras finanzas. Y por lo tanto debemos ser capaces de tener presente que es necesario considerar imprevistos dentro de nuestra estimación financiera mensual. Es importante que tengamos presente que un sistema de control financiero es una herramienta que nos va a poder permitir marcar la diferencia entre saber si nuestra empresa es capaz de obtener ganancias o definitivamente vamos generando pérdidas. Solamente si nosotros somos capaces de controlar estas variables, de supervisarlas, llevar los registros pertinentes, vamos a poder conocer cuál es el comportamiento de nuestra economía como empresa. Para eso, por supuesto, saben ustedes que cuentan con la red de centros de negocio de Cercotec, que están compuesta por profesionales calificados, que podemos apoyarlos y brindarles a ustedes apoyo en el cálculo de sus costos y en la determinación de sus precios. En general, todos los centros de negocio cuentan con profesionales muy bien preparados en este ámbito y que les va a permitir a ustedes contar con una asesoría personalizada, por supuesto, con las reservas correspondientes del caso. Tienen ustedes ahí el correo electrónico si ustedes desean pedir copia de esta presentación o realizar cualquier consulta, y nosotros con gusto atenderemos todas sus inquietudes. Con esto vamos terminando el taller de esta jornada, no sin antes agradecerles que hayan estado presentes, invitarlos a seguir participando con nosotros en las distintas actividades a través de esta plataforma o a través de las distintas vías que tenemos para poder llegar a ustedes con la información que ustedes necesitan para ir mejorando la gestión de sus negocios. Les agradecemos que nos hayan acompañado y muy buenas tardes.